La enorme cámara se extendía a lo largo de 5 kilómetros de metal pulido y cristal, con sus paredes curvas que se extendían hacia una oscuridad que parecía absorber incluso las luces más brillantes. Cientos de especies alienígenas diferentes llenaban el espacio de cada delegación, sentadas en áreas especialmente diseñadas para satisfacer sus necesidades biológicas. Algunas respiraban metano, otras requerían un calor intenso, y unas pocas existían como energía pura contenida en campos de fuerza relucientes. Este era el corazón de la civilización galáctica, la gran cámara del Consejo, donde se tomaban decisiones que afectaban a billones de vidas con la misma facilidad con la que se pide un almuerzo. Dot, el alto canciller Bexar, de pie en el podio central, movía los antebrazos. En la práctica, gesticulaba mientras se dirigía a los representantes reunidos. Su especie, los ceprianos, había dominado la política galáctica durante más de 800 años mediante una combinación de tecnología superior y una eficiencia implacable. Con 3,6 metros de altura y una piel azul metálica que reflejaba la iluminación ambiental de la cámara, Bexar llamaba la atención simplemente por su existencia. Su voz, amplificada por el avanzado sistema de sonido de la cámara y traducida automáticamente a docenas de idiomas, transmitía la autoridad absoluta. Honorables delegados, comenzó con un tono que sugería que el honor era algo que él otorgaba, no algo que poseían. Nos reunimos hoy para debatir la expansión de nuestros territorios hacia el brazo espiral exterior, conocido como Sector 7749. Tras él, se materializó una enorme pantalla holográfica que mostraba un mapa tridimensional de los sistemas estelares locales. Un sistema en particular emitía una suave luz azul, señalándolo como el foco de la discusión de hoy. La comandante Dis, de los Krell y Gemini, se removió en su asiento especialmente diseñado. Su piel escamosa reflejaba la luz al inclinarse hacia adelante. Los Kalon eran conocidos en toda la galaxia como conquistadores eficientes, habiendo absorbido 47 especies diferentes en su imperio mediante lo que cortésmente llamaban integración cultural. Su gente parecía enormes lagartos que habían aprendido a caminar erguidos y a construir naves espaciales, y su reputación de meticulosidad era legendaria. «Canciller», dijo, con la voz impregnada del sutil siseo característico de su especie. ¿Qué hace que este sistema en particular merezca nuestra atención cuando hay docenas de otros con un valor estratégico más evidente? Las mandíbulas de Bexar se unieron en lo que su especie consideró una sonrisa, aunque la mayoría de las demás razas encontraron la expresión profundamente inquietante. Paciencia, comandante, permítame presentar los datos. La pantalla holográfica se acercó al sistema objetivo, revelando 9 planetas que orbitaban una estrella amarilla de tamaño mediano. El tercer planeta desde la estrella brillaba con los distintivos colores azul verdoso que indicaban abundante agua y una biosfera próspera. Este mundo, continuó Bexar, posee todo lo que valoramos en un objetivo de conquista. El agua cubre el 70% de su superficie, proporcionando más agua dulce que 17 de nuestros mundos colonia actuales juntos. La atmósfera contiene niveles óptimos de oxígeno y nitrógeno, lo que requiere una terraformación mínima para la mayoría de nuestras especies. Los estudios minerales indican depósitos sustanciales de elementos de tierras raras, en particular los cristales que necesitamos para los sistemas de comunicación más rápidos que la luz. El delegado Morde, del colectivo insectoide, levantó uno de sus 6 brazos, un gesto apenas visible entre la masa retorcida de la conciencia grupal de su pueblo. El colectivo habló con una sola voz a través del dron que les resultara más conveniente, lo que hacía que las conversaciones con ellos resultaran extrañamente impersonales. «Los recursos son valiosos», repitió el orador. «¿Pero qué hay de la población nativa? Nuestros protocolos requieren una evaluación de la capacidad de resistencia». La pantalla holográfica cambió de nuevo, mostrando ahora escaneos detallados de la superficie del planeta. Ciudades se extendían por continentes conectados por redes de carreteras y sistemas de transporte primitivos. Aeronaves primitivas se desplazaban por la atmósfera inferior, mientras que los escaneos orbitales revelaban varias estaciones espaciales pequeñas y lo que parecía ser una instalación permanente en la única luna del planeta. «Los habitantes se llaman a sí mismos humanos», dijo Bexar, y varios delegados emitieron sonidos que indicaban diversión en sus respectivas especies. «Representan quizás la raza de naves espaciales más primitiva que hayamos conocido. Sus naves más rápidas tardan meses en viajar entre su mundo natal y su luna. Nunca se han aventurado más allá de su propio sistema solar, salvo unas pocas ondas no tripuladas que apenas califican como vuelos espaciales». El embajador Krellin, de la Confederación de Silicio, hizo un sonido similar al de una piedra de moler que provocó risas entre su gente. Los seres de silicio eran minerales vivos que habían alcanzado la consciencia mediante procesos que desconcertaron incluso a los científicos más destacados de la galaxia.
¿Cuán primitivos podrían ser si siquiera han logrado volar espacialmente?, preguntó, aunque su tono sugerente. Ya sabía que la respuesta le divertiría. Su tecnología espacial se basa en cohetes químicos, respondió Bexar. Y la cámara se llenó de varios expresiones alienígenas de incredulidad y burla. Literalmente queman combustible para generar propulsión, un método que nuestros antepasados abandonaron hace más de 2000 años. Sus armas más avanzadas son las bombas de fusión, que de alguna manera han logrado hacer tan rudimentarias e ineficientes que requieren isótopos de uranio para funcionar correctamente. La risa que siguió fue universal, trascendiendo las barreras de las especies. Incluso los seres de energía parpadearon en patrones que indicaban diversión. La idea de que alguna especie de nave espacial siguiera usando una tecnología tan primitiva parecía casi imposible de creer. Además, Bexar continuó una vez que el ruido se calmó. Las observaciones preliminares revelan que los humanos están constantemente en guerra consigo mismos. Solo en el último siglo, han librado 2 conflictos globales masivos que mataron a cientos de millones de sus propios habitantes. Actualmente, están divididos en casi 200 entidades políticas separadas, muchas de las cuales mantienen hostilidades activas contra sus vecinos. La delegada Zaratl, del dominio sioniko, habló sin mover los labios. Sus palabras aparecían directamente en las mentes de todos los presentes. El efecto siempre era inquietante, incluso para especies acostumbradas a la comunicación telepática. Una especie que se combate a sí misma constantemente no puede oponer una resistencia efectiva contra una tecnología superior. Proyectó su voz mental con un matiz de absoluta certeza. Precisamente, Bexar asintió. Los humanos parecen ser un experimento evolutivo fallido. Poseen la inteligencia suficiente para desarrollar tecnología básica, pero carecen de la sabiduría para usarla responsablemente. Han exprimido los recursos de su propio planeta, han contaminado su atmósfera con residuos industriales y han llevado a la extinción a miles de otras especies de su mundo. Son, desde cualquier punto de vista razonable, una especie que necesita desesperadamente orientación. La pantalla cambió de nuevo, mostrando imágenes en tiempo real de drones de vigilancia orbital que habían estado observando la Tierra durante varios meses. Las imágenes revelaron ciudades extensas envueltas en smog, vastas áreas de tierra deforestada y océanos llenos de escombros flotantes. Para los delegados reunidos, parecía más las consecuencias de una civilización fallida que de una activa. Los humanos se beneficiarán enormemente de la inclusión en nuestra comunidad galáctica, concluyó Vestar. Recibirán tecnología avanzada, sistemas de energía limpia y, lo más importante, una orientación adecuada en la gestión planetaria. A cambio, obtendremos acceso a los recursos de su mundo y a otra población de trabajadores para nuestro creciente imperio. La votación se convocó de inmediato, como era tradicional en asuntos tan sencillos. Cada delegación indicó su decisión mediante su método preferido. Algunos utilizaron patrones de luz, otros frecuencias de sonido y unos pocos transmitieron sus decisiones directamente mediante entrelazamiento cuántico. El resultado fue unánime. La Tierra sería conquistada en un año galáctico estándar. Mientras los delegados comenzaban a salir de la cámara, ya ocupados con otros asuntos, ninguno notó el pequeño detalle que sus informes de inteligencia habían pasado por alto. Ocultas en el fondo de varias imágenes de vigilancia se veían estructuras que parecían sospechosamente avanzadas para una especie supuestamente limitada a cohetes químicos. Pero tales cosas pasaban desapercibidas para conquistadores que nunca habían encontrado resistencia seria en más de 8 siglos de expansión. 6 meses después de la votación, la flota más grande de la historia galáctica emergió del hiperespacio en los confines del sistema solar terrestre. 300 naves de guerra de diversos diseños se extendían por millones de kilómetros de espacio, con sus cascos relucientes con las aleaciones avanzadas y los escudos de energía que habían conquistado 1000 mundos. En el centro de esta enorme formación, el almirante de flota Sioear se encontraba en el puente de su nave insignia, el Dominio Eterno, observando cómo el primitivo mundo azul se hacía más grande en sus pantallas tácticas. Korit pertenecía al elenco guerrero del Imperio Vex, una especie que se había forjado una reputación basada en la eficiente conquista militar. Con sus 2,4 metros de altura, 4 brazos y una piel que parecía metal negro pulido, había supervisado personalmente la subyugación de 23 especies diferentes. Cada conquista había seguido el mismo patrón predecible. La especie primitiva enviaba a algunos representantes a negociar. Verían la abrumadora superioridad tecnológica de la flota del Consejo y la rendición se produciría en cuestión de horas. Era un proceso tan rutinario que Cowley ya no prestaba atención. Almirante, su oficial de comunicaciones informó, recibimos una transmisión del tercer planeta.
Una sola nave se acerca desde su luna. Sioar miró la pantalla táctica con leve interés. Una pequeña nave de apenas 200 metros de eslora se dirigía hacia su flota a lo que los primitivos probablemente consideraban una velocidad impresionante. Para los estándares galácticos, se arrastraba por el espacio como un insecto herido. Pónganlos en la pantalla principal, ordenó, esperando ver a algún líder local aterrorizado, listo para rendirse de inmediato. En cambio, el rostro que apareció en la pantalla pertenecía a un hombre con cabello canoso, ojos azules firmes y lo que parecía ser una especie de uniforme militar. El humano miró directamente a la cámara con una expresión que no reflejaba miedo ni asombro ante la vista de la enorme flota alienígena, y ciertamente ninguna indicación de estar dispuesto a rendirse. «Naves desconocidas», dijo el humano con voz tranquila y mesurada. «Están violando el espacio soberano de la Tierra. Identifíquense y declaren sus intenciones o retírense inmediatamente». Un momento de silencio atónito llenó el puente mientras Corinth y sus oficiales intentaban procesar lo que acababan de oír. Esta criatura primitiva les estaba dando órdenes. Varios oficiales subalternos emitieron sonidos que indicaban diversión en sus diversas especies, pero Cort se sintió extrañamente impresionado por la compostura del humano. «Soy el almirante de flota Sioar del Consejo Galáctico», respondió, permitiendo que su voz transmitiera todo el peso de la autoridad que conlleva representar a la civilización dominante de la galaxia. Se dirigen a representantes de 300 especies que abarcan 12.000 mundos. Su mundo primitivo ha sido seleccionado para integrarse en nuestra comunidad galáctica. Ríndanse de inmediato y su gente tendrá el honor de servir al bien común. La expresión del humano no cambió. De hecho, su mirada pareció endurecerse. «Soy el capitán Hake Morrison de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida, al mando del UES Defiance. Contraoferta. Gire. De la vuelta a sus naves y abandone nuestro sistema inmediatamente, o le mostraremos exactamente por qué los humanos han sobrevivido a todo lo que este universo nos ha lanzado durante el último 1.000.000 de años». Sioar sintió que sus mandíbulas chasqueaban con genuina diversión. La criatura primitiva en realidad lo estaba amenazando. «Capitán Morrison», dijo, haciendo que el rango humano sonara como un insulto. «Usted comanda una sola nave propulsada por propulsión química. Yo comando 300 naves de guerra equipadas con armas que podrían esterilizar todo su planeta. ¿De verdad cree que puede amenazarnos?» La nave de Morrison se acercó a la flota del Consejo, y Sioar pudo ver que, en efecto, era primitiva para los estándares galácticos. El casco parecía hecho de simples aleaciones metálicas. Los motores producían toscas columnas de escape en lugar de elegantes campos de energía. Y toda la nave tenía la tosca apariencia utilitaria de algo construido por una especie que aún estaba aprendiendo ingeniería básica. «Era casi patético». «Almirante», respondió Morrison, con un tono de voz que sugería que le estaba explicando algo a un niño. «Cometió 2 errores. Primero, asumió que nos impresionaríamos. Por tus números. Segundo, asumiste que tendríamos miedo de tu tecnología». Morrison hizo una pausa y, por primera vez desde que comenzó la conversación, sonrió. No era una expresión agradable. «Déjame explicarte sobre los humanos. Tenemos un dicho: cuanto más traes, más dura es tu caída». Antes de que Sioar pudiera responder, su oficial táctico gritó una advertencia que llegó demasiado tarde. El Defiance usado había abierto fuego, pero no con ningún sistema de armas que apareciera en sus escáneres. En lugar de misiles o rayos de energía, la nave humana había lanzado algo que parecía una pequeña esfera metálica. La esfera se movió por el espacio a una velocidad increíble, zigzagueando entre las naves del Consejo con una precisión imposible antes de impactar al crucero pesado. Magnífica victoria justo en medio de las naves. Lo que sucedió a continuación desafió todo lo que Corinth sabía sobre física y guerra. La esfera pareció atravesar los escudos del crucero como si no existieran. Luego detonó con un destello de energía oscura que revolucionó la materia misma. La magnífica victoria, una nave de guerra que había sobrevivido a batallas contra 40 especies hostiles diferentes, simplemente dejó de existir. En un momento estaba allí, al siguiente solo había espacio vacío y escombros en rápida expansión. «¿Qué fue eso?», ordenó Corinth, elevando su voz hasta casi un grito mientras sus oficiales se apresuraban a comprender lo que acababa de suceder. «Señor», informó su oficial científico, con la voz llena de incredulidad. «Nuestros sensores no pueden identificar el arma. La firma energética no se parece a nada en nuestras bases de datos. Parece haber manipulado fuerzas fundamentales de maneras que nuestros modelos físicos dicen que deberían ser imposibles».
En la pantalla principal, el capitán Morrison seguía sentado tranquilamente en su silla de mando, con la misma serenidad que antes de vaporizar una nave que podría haber conquistado la mayoría de los sistemas planetarios sin ayuda de nadie. Eso fue una demostración, dijo con naturalidad. Lo llamamos lanza de materia oscura, aunque los detalles técnicos probablemente estén más allá de su comprensión. Cada una de nuestras naves lleva 12 de ellas. Corinth sintió algo que tenía sin experiencia. En más de 2 siglos de servicio militar, miedo genuino. Imposible, susurró. Su especie apenas ha logrado volar al espacio. ¿Cómo es posible que hayan desarrollado armas tan avanzadas? La sonrisa de Morrison se ensanchó, y esta vez contenía algo que parecía casi lástima. Almirante, pasaste tanto tiempo conquistando especies primitivas que has olvidado cómo es una guerra real. Ves cohetes químicos y asumes que estamos indefensos. Ves gobiernos divididos y asumes que somos débiles. Pero te perdiste lo más importante de los humanos. ¿Qué es eso?, preguntó Sioear, aunque ya no estaba seguro de querer saber la respuesta. Somos la especie que tomó un planeta lleno de criaturas más grandes, fuertes y peligrosas que nosotros, y las extinguimos o las convertimos en mascotas. Somos la especie que dividió el átomo solo para poder hacer explosiones más grandes. Somos la especie que observó el vacío del espacio y decidió que era un lugar que queríamos visitar. La expresión de Morrison se volvió mortalmente seria. Y lo más importante, somos la especie que nunca, ni una sola vez en toda su historia, se ha echado atrás en una lucha solo porque las probabilidades estaban en nuestra contra. La exhibición táctica mostró más naves humanas emergiendo de posiciones ocultas por todo el sistema solar. Habían estado ocultos tras asteroides que acechaban a la sombra de los planetas y usaban tecnología de sigilo que los hacía invisibles a los sensores más avanzados del Consejo. Docenas de naves que no deberían haber existido rodeaban ahora la flota del Consejo, cada una transmitiendo el mismo mensaje en todas las frecuencias. «Última oportunidad», dijo Morrison, con la voz ahora cargada de la autoridad de quien ostentaba todas las ventajas. Abandonen nuestro espacio inmediatamente o descubran por qué todos los depredadores de la Tierra aprendieron a temer a los humanos. Les damos esta única oportunidad de retirarse con honor. Aprovéchenla. El almirante Cort observó la pantalla táctica mientras su supuestamente abrumadora flota se veía rodeada de primitivos que, de alguna manera, manejaban tecnología que su mayor científico había dicho que no debería existir. Por primera vez en 8 siglos, el Consejo Galáctico se había topado con una especie que no estaba impresionada por su reputación, ni asustada por su número, y definitivamente no estaba interesada en rendirse. La era de la conquista fácil estaba a punto de terminar, y Sioar comenzaba a comprender que su pueblo había cometido un terrible error. En las profundidades de las montañas rocosas de Colorado, en unas instalaciones que oficialmente no constaban en ningún registro gubernamental, la doctora Lisa Parker se encontraba ante la pantalla holográfica más grande jamás construida por la mano del hombre, el centro de mando subterráneo. Se extendía kilómetros en todas direcciones, tallado en roca sólida y revestido de tecnología que habría parecido mágica a la mayoría de la gente de la superficie. A su alrededor, cientos de oficiales militares y científicos trabajaban con la intensidad que solo se alcanza cuando se enfrenta la extinción total de su especie. Lisa se había estado preparando para este día durante 15 años, desde que se detectó la primera sonda alienígena entrando en su sistema solar. Mientras el resto de la humanidad seguía con su vida diaria, un pequeño grupo de científicos y líderes militares trabajaba en absoluto secreto para desarrollar armas y defensas que pudieran proteger a la Tierra de amenazas más allá de su mundo. La existencia de extraterrestres se había mantenido en secreto, no para evitar el pánico, sino para ganar tiempo para la preparación. La DRA. Parker llamó al teniente coronel Ryan Davis desde su puesto en la consola táctica. Estamos leyendo señales de energía masivas de la flota alienígena. Parece que están trayendo refuerzos. Lisa asintió con tristeza mientras observaba cómo nuevas naves alienígenas descendían del hiperespacio. La primera oleada había sido una fuerza de exploración diseñada para probar las defensas humanas y determinar el nivel de resistencia que podían esperar. Ahora que los alienígenas sabían que los humanos contraatacarían, estaban utilizando su verdadero poder militar. 300 naves se convirtieron en 600, luego en 900, hasta que el espacio alrededor de la Tierra parecía una nube de tormenta metálica llena de naves diseñadas para la conquista. Todavía no entienden a qué se enfrentan, dijo Lisa en voz baja. Sus dedos danzaban sobre los controles holográficos que gestionan los sistemas defensivos repartidos por todo el sistema solar. Ryan, envía una señal a todas las estaciones. Es hora de mostrarles qué sucede cuando se amenaza a niños humanos.
La respuesta comenzó simultáneamente en múltiples mundos e instalaciones. En la Luna, enormes secciones de la superficie que parecían cráteres naturales se abrieron repentinamente como flores, revelando sistemas de armas que llevaban más de una década en construcción. Cañones de riel del tamaño de rascacielos emergieron de búnkeres ocultos, sus bobinas magnéticas cargándose con suficiente potencia para acelerar proyectiles a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Estos no eran los cohetes químicos primitivos que los extraterrestres esperaban, sino armas que usaban campos electromagnéticos para convertir simples balas de metal en destructores planetarios. Desde Marte, donde los colonos humanos supuestamente luchaban por establecer domos agrícolas básicos, surgió una amenaza completamente diferente. La superficie del planeta rojo estalló cuando cientos de tubos de lanzamiento liberaron enjambres de drones de combate autónomos. Cada dron no era más grande que una mano humana, pero se movían en grupos coordinados de miles. Su inteligencia colectiva les permitía adaptarse a las tácticas enemigas en tiempo real. Los alienígenas esperaban que la tecnología humana fuera primitiva, pero se enfrentaban a sistemas de inteligencia artificial capaces de pensar más rápido que cualquier cerebro biológico. Incluso las estaciones mineras de asteroides, que habían sido descartadas como simples instalaciones industriales, revelaron su verdadero propósito. Enormes rocas, excavadas y llenas de motores, se convirtieron en plataformas de armas móviles capaces de acelerar a velocidades enormes y lanzar ataques cinéticos capaces de destrozar naves capitales. Todo el cinturón de asteroides se había convertido en un laberinto de fortificaciones ocultas y acorazados errantes camuflados en equipos de minería. Pero la revelación más impactante provino de la capitana Emma Rodríguez a bordo de la US Vengeance, una nave que el almirante Coer había presenciado personalmente su destrucción en el primer enfrentamiento. Su nave regresó al espacio normal justo en medio de la formación alienígena, con sus armas preparándose para un ataque a quemarropa contra la nave insignia del Consejo. «Esto es imposible». El almirante Coer le gritó a su oficial científico mientras las alarmas de emergencia llenaban el puente del dominio eterno. «Vimos esa nave destruida. Nuestros sensores confirmaron la destrucción». El oficial científico, miembro de una especie conocida por su precisión analítica, observaba sus instrumentos con creciente confusión. «Señor, la nave parece estar usando algún tipo de tecnología de cambio de fase que le permite existir en un espacio dimensional paralelo. Pero según nuestros modelos físicos, dicha tecnología debería requerir una potencia computacional equivalente a la de un planeta entero». «¿Cómo desarrollaron la capacidad de cambio de fase?», preguntó Corit, observando cómo la nave humana, supuestamente muerta, comenzaba a destruir sistemáticamente sus naves de escolta con armas que parecían ignorar por completo los escudos defensivos. «Señor», respondió el oficial científico con voz llena de incredulidad científica. «Un análisis preliminar sugiere que no lo desarrollaron. Parece que aplicaron ingeniería inversa a la tecnología de nuestras naves de exploración y la mejoraron de maneras que no creíamos posibles. Los requisitos computacionales se resolvieron mediante sistemas de procesamiento cuántico que operan a temperatura ambiente». La batalla que siguió desafió todas las expectativas del Consejo Galáctico sobre la guerra con especies primitivas. Las naves humanas aparecían y desaparecían como fantasmas, atacando desde ángulos imposibles antes de desaparecer de nuevo en cualquier espacio dimensional que usaran para ocultarse. Las baterías de cañones de riel en la Luna disparaban proyectiles que llegaban casi instantáneamente a millones de kilómetros, atravesando escudos y armaduras alienígenas como si fueran de papel. Los enjambres de drones de Marte se movían como seres vivos, eludiendo el fuego enemigo y encontrando puntos débiles en las naves alienígenas con precisión quirúrgica. Lo más inquietante de todo fue cómo la tecnología humana pareció adaptarse y mejorar durante la batalla. Las armas que no lograron penetrar los escudos alienígenas en el primer intercambio, de alguna manera, se volvieron más efectivas con cada disparo posterior. Los que sufrieron daños por armas alienígenas parecieron analizar el ataque y volverse inmunes a ataques idénticos. Era como si todo el ejército humano fuera un único organismo en aprendizaje que se volvía más peligroso a cada instante. «No solo luchan contra nosotros», comprendió el almirante Corit al ver desaparecer otro de sus cruceros pesados en un destello de energía oscura. «Nos están estudiando. Aprenden de cada arma que disparamos, de cada táctica que usamos, y encuentran maneras de contrarrestarla». La voz del capitán Rodríguez resonó en todas las frecuencias mientras el US Vengeance se preparaba para otro ataque. «Atención, flota alienígena», dijo, con la misma calma y confianza que el capitán Morrison había mostrado antes. «Han cometido un error fundamental en su comprensión de la naturaleza humana. Asumes que, porque luchamos entre nosotros, somos débiles. Asumes que, porque nuestra tecnología parece primitiva,
estamos indefensos. Pero no entendieron lo más importante de nuestra especie. ¿Qué es eso?, preguntó Sioear, aunque ya no transmitía por ningún canal. Aprendemos, continuó Rodríguez como si hubiera escuchado su pregunta tácita. Cada guerra que hemos librado nos ha enseñado algo nuevo sobre el conflicto. Cada enemigo al que nos hemos enfrentado nos ha mostrado una debilidad que podemos explotar. Cada derrota que hemos sufrido nos ha fortalecido para la siguiente batalla. Trajisteis superioridad numérica y tecnología avanzada a nuestro sistema natal, pensando que bastaría para derrotarnos. Pero olvidasteis que los humanos se han estado preparando para esta lucha desde el día en que miramos por primera vez a las estrellas y nos preguntamos qué más podría haber ahí fuera. El espacio alrededor de la Tierra se había convertido en un cementerio de naves alienígenas. Son cascos rotos a la deriva en el viento solar mientras las fuerzas humanas continuaban su implacable asalto. El Consejo Galáctico Eiffel. La flota, que había iniciado el combate con una abrumadora superioridad numérica y tecnológica, estaba siendo sistemáticamente destruida por enemigos que consideraban salvajes primitivos. La DRA. Lisa Parker observaba la batalla desde su centro de mando subterráneo, coordinando sistemas defensivos que abarcaban múltiples mundos mientras dirigía simultáneamente a equipos de investigación que analizaban la tecnología alienígena capturada. Todas las naves enemigas destruidas eran rescatadas de inmediato por equipos de recuperación humanos. Sus armas y sistemas eran sometidos a ingeniería inversa y se integraban en diseños humanos en cuestión de horas. ¿Cuánto tiempo tardaremos en comenzar la producción en masa de sus motores más rápidos que la luz?, preguntó al coordinador de investigación. Deberíamos tener prototipos funcionales en una semana, fue la respuesta. En realidad, su tecnología es menos avanzada de lo que esperábamos. Han dependido de la fuerza bruta y de una superioridad numérica durante tanto tiempo que nunca aprendieron a construir sistemas verdaderamente eficientes. Lisa sonrió al ver llegar otra oleada de refuerzos alienígenas, solo para encontrarse con naves humanas equipadas con armas que no existían una hora antes. Los alienígenas habían querido conquistar la Tierra, pero en cambio le habían dado a la humanidad todo lo necesario para convertirse en un imperio espacial. Era, pensó, un ejemplo perfecto de la suerte humana. Incluso perdiendo, de alguna manera se las arreglaban para ganar. El alto canciller Bexar caminaba por el puente de su nave insignia como un depredador enjaulado, con los antebrazos temblando con una mezcla de rabia y algo que nunca había experimentado. Los 4 y 8 siglos de conquista, el miedo genuino, las pantallas holográficas a su alrededor mostraban una situación táctica que desafiaba todas las reglas de la guerra que había aprendido durante su larga carrera. La mitad de la flota más poderosa del Consejo Galáctico había desaparecido, destruida por armas que parecían evolucionar y mejorar con cada enfrentamiento. Cada combate era librado por una especie que debería haberse rendido hacía horas. ¿Cuántas naves hemos perdido?, le preguntó a su oficial táctico, aunque ya sabía que la respuesta sería peor que la última vez que lo había preguntado. Señor, las pérdidas actuales ascienden a 437 naves, incluyendo 12 dreadnoughts y 43 cruceros pesados, respondió el oficial, con la voz hueca de quien informa lo imposible. Los humanos no han perdido ni una sola nave por el fuego de nuestras armas. Sus bajas parecen ser exactamente 0. Las mandíbulas de Vestar chasqueaban con el áspero ritmo que indicaba un estrés extremo entre su gente. Las pantallas tácticas mostraban naves humanas moviéndose por el espacio como seres vivos, entrando y saliendo de la realidad mientras lanzaban ataques devastadores con armas que ignoraban cualquier forma de defensa del Consejo. Peor aún, todas las naves del Consejo fueron destruidas. Inmediatamente, fueron invadidas por naves de recuperación humanas que despojaron de tecnología y desaparecieron antes de que llegaran los refuerzos. No solo nos están derrotando, se dio cuenta con creciente horror. Nos están cosechando. Cada nave que perdemos los fortalece. La comandante Dis apareció en la pantalla de comunicación desde su nave insignia. Sus rasgos escamosos mostraban el agotamiento que produce librar una batalla imposible. Canciller, dijo con un matiz de desesperación. Mis equipos científicos han analizado la tecnología de armas humanas. Están usando nuestros propios sistemas contra nosotros, pero mejorados más allá de lo que creíamos posible. Sus motores de cambio de fase operan a niveles de eficiencia que deberían requerir la potencia computacional de una luna entera. ¿Cómo logran un avance tecnológico tan rápido?, preguntó Bexar, aunque una parte de él sospechaba que no le gustaría la respuesta. Señor, creemos que están usando redes de inteligencia artificial distribuidas que abarcan toda su civilización, respondió Dais. Cada computadora humana,
Desde sus mayores instalaciones de investigación hasta los dispositivos personales más pequeños, parece formar parte de un sistema de procesamiento colectivo. En esencia, están usando a toda su especie como un único organismo de aprendizaje. Las implicaciones de esta revelación golpearon a Vestar como un golpe físico. Los humanos no eran solo luchadores individuales que defendían su mundo. Eran una inteligencia colectiva que se hacía más fuerte e inteligente con cada instante. Cada batalla les enseñaba nuevas lecciones. Cada pieza de tecnología capturada era analizada y mejorada instantáneamente por miles de millones de mentes conectadas que trabajaban en perfecta coordinación. «Desplieguen el conjunto de bombardeo planetario», ordenó Vestar, con la voz desesperada de quien juega su última carta. «Si no podemos tomar este mundo intacto, lo esterilizaremos por completo. Mejor destruirlos ahora que permitir que esta amenaza se extienda a otros sistemas». Las enormes armas de energía que habían reducido 47 mundos diferentes a rocas sin vida comenzaron a cargar sus sistemas primarios. Cada cañón de bombardeo tenía el tamaño de una pequeña estación espacial diseñada para romper las placas continentales y evaporar océanos enteros. La potencia de fuego combinada de todo el conjunto podría despojar a un planeta de su atmósfera. En menos de una hora, sin dejar rastro, solo roca fundida flotando en el espacio. Pero a medida que las armas se activaban, algo imposible sucedió. En lugar de retirarse a una distancia segura o intentar negociar, los humanos atacaron. El capitán Alex Turner lideró un escuadrón de cazas humanos directamente hacia el campo de bombardeo. Su transmisión resonó en todas las frecuencias mientras sus naves aceleraban a velocidad de embestida. «Atención, flota alienígena». La voz de Turner transmitía la misma firme confianza que parecía caracterizar todas las comunicaciones militares humanas. Están a punto de aprender la lección más importante de la psicología humana. No respondemos a las amenazas contra nuestros hijos con miedo ni rendición. Respondemos con absoluta violencia. Vestar observó con incredulidad cómo los cazas humanos se acercaban al campo de bombardeo a velocidades que deberían haber destrozado sus naves por la tensión gravitacional. «Esos pilotos morirán en la explosión», dijo a nadie en particular. «No es posible que sobrevivan a un ataque directo con armas de esa magnitud». «Señor», informó su oficial científico, «los sensores indican que los combatientes humanos no muestran señales de vida. Parecen estar controlados remotamente o bajo inteligencia artificial». Pero mientras el oficial hablaba, la última transmisión del capitán Turner demostró que se equivocaba. «Por cada niño humano que amenace», dijo Turner, con la voz impregnada de la absoluta convicción de alguien que sabía exactamente lo que estaba sacrificando. «Arrastraremos a 10 de ustedes al infierno con nosotros. Soy Alex Turner, de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida, y esto es para mi hija Katie, que duerme tranquila en Denver mientras mantenemos a los monstruos alejados de su puerta». La explosión que siguió no solo consumió el sistema de bombardeo, sino también 3 dreadnoughts del Consejo que se habían posicionado demasiado cerca de la enorme plataforma de armas. Los reactores de fusión que alimentaban los cañones destructores de planetas detonaron en una reacción en cadena que envió ondas de choque a toda la flota alienígena. Después, mientras las balizas de rescate se activaban y las naves del Consejo luchaban por mantener la formación, el almirante Sioear hizo un descubrimiento que echó por tierra todo lo que creía saber sobre la guerra. «Señor», informó su oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo transmisiones de datos de los cazas humanos destruidos». Parecían haber estado grabando y transmitiendo información táctica hasta el momento del impacto. Los datos de Coredar reflejan un horror creciente. Los pilotos humanos no habían muerto simplemente en un ataque suicida desesperado. Habían convertido sus propias muertes en operaciones de recopilación de inteligencia. Cada lectura de sensor, cada escaneo de arma, cada dato técnico sobre los diseños de las naves del Consejo se había transmitido a la Tierra en los últimos segundos antes de la explosión. Los humanos habían sacrificado sus vidas no solo para destruir las armas enemigas, sino para aprender todo lo posible sobre la tecnología alienígena. «No solo son valientes», susurró Sioar, con la voz llena de algo parecido al asombro. «Son absolutamente despiadados en su dedicación a la victoria. Convirtieron sus propias muertes en armas contra nosotros. Pero el verdadero horror aún estaba por llegar». Mientras las naves de rescate del Consejo se movían para ayudar a las naves dañadas, descubrieron que el ataque humano había sido mucho más sofisticado de lo que nadie imaginaba. Ocultos entre las naves de combate se encontraban dispositivos de escaneo avanzados que habían mapeado la estructura interna de cada nave del Consejo de la Flota. Los humanos ahora poseían especificaciones técnicas completas de cada nave alienígena, incluyendo detalles información sobre armas, escudos y sistemas de soporte vital.
La canciller comandante Dis informó desde su nave insignia. Los humanos están transmitiendo un mensaje en todas las frecuencias. Quieren hablar. La imagen de la presidenta Kate Sullivan apareció simultáneamente en todas las pantallas de comunicación del Consejo. Su presencia, de alguna manera, llamaba la atención a pesar de pertenecer a lo que consideraban una especie primitiva. Detrás de ella se encontraban el capitán Morrison, el Dr. Parker y otros humanos cuyos nombres ya se estaban volviendo legendarios entre las tripulaciones alienígenas supervivientes. Miembros del Consejo Galáctico, comenzó Sullivan, con la voz autoritaria de quien acababa de demostrar que su pueblo no podía ser conquistado. Vinieron a nuestro sistema creyendo que la superioridad numérica y la tecnología avanzada garantizarían su victoria. Asumieron que una especie dividida por fronteras políticas sería incapaz de oponer una resistencia efectiva. Se equivocaron en ambos aspectos. El espacio alrededor de la Tierra estaba ahora lleno de los restos de naves del Consejo, cuyos cascos rotos servían como monumentos. Ante el fracaso de la suposición más básica de la civilización galáctica, que las especies primitivas no podían resistir a los avanzados. A lo lejos, naves humanas se movían entre los campos de escombros como depredadores, rescatando tecnología y prisioneros con la eficiencia de una especie que había convertido la guerra en una ciencia. Estamos dispuestos a negociar los términos de su retirada, continuó Sullivan. Pero comprendan que ya no están negociando desde una posición de fuerza. Nos han revelado sus capacidades, mientras que nosotros solo hemos revelado una fracción de las nuestras. La siguiente fase de este conflicto no tendrá lugar en nuestro sistema solar. Si nos obligan a continuar esta guerra, la traeremos a sus mundos. Por primera vez en la historia galáctica, el Consejo se encontró cara a cara con la derrota, a manos de una especie que habían tachado de salvajes primitivos que deberían haber estado agradecidos por la oportunidad de servir a sus superiores. Un año después de la fallida invasión, los restos de la otrora poderosa Fuerza Expedicionaria del Consejo Galáctico permanecían inmóviles en la fría oscuridad entre sistemas estelares, demasiado avergonzados para regresar a casa y demasiado asustados para adentrarse en el espacio humano. La flota, que una vez contó con más de 900 naves, ahora constaba de menos de 200 naves dañadas. Sus tripulaciones sobrevivían con raciones de emergencia, mientras sus líderes intentaban comprender la magnitud de su derrota. El gran canciller Bexar permanecía solo en la cubierta de observación de su nave insignia, contemplando las estrellas que ya no parecían prometer conquistas interminables ni victorias fáciles. Sus antebrazos colgaban flácidos a los costados, y su porte, antes orgulloso, había sido reemplazado por la postura encorvada de quien había visto desmoronarse toda su visión del mundo en cuestión de meses. Tras él, la tripulación del puente trabajaba en un silencio absoluto, monitoreando las comunicaciones de una galaxia que aprendía rápidamente a temer el nombre de la humanidad. Señor, informó su oficial de comunicaciones, recibimos otra transmisión del alto mando Cepran. Exigen una explicación por nuestra continua ausencia. Bexar cerró los ojos e intentó encontrar las palabras que pudieran explicar lo que les había sucedido en el sistema de almas. ¿Cómo podía decirles a los líderes de la civilización galáctica que su mayor flota había sido destruida por una especie que consideraban salvajes primitivos? ¿Cómo podía admitir que los humanos no solo los habían derrotado, sino que lo habían hecho mientras capturaban suficiente tecnología como para representar una amenaza para todos los mundos civilizados de la galaxia? Díganles, dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro, que los humanos no son lo que creemos. El mensaje, que se difundió por los canales subespaciales a docenas de mundos del Consejo, fue breve y devastador en su simplicidad. Las especies que parecían listas para la conquista habían demostrado ser, en cambio, depredadores supremos, disfrazados de civilización primitiva. Todas las suposiciones del Consejo sobre las capacidades humanas no solo habían sido erróneas, sino catastróficamente erróneas, de maneras que amenazaban los cimientos mismos de la sociedad galáctica en la Tierra. La presidenta Kate Sullivan se encontraba en el reconstruido Jardín de las Rosas, dirigiéndose a una sesión conjunta de líderes mundiales mientras las cámaras transmitían sus palabras a todos los asentamientos humanos del sistema solar. A su lado estaban los héroes que habían salvado su mundo, la doctora Lisa Parker, cuyas armas ocultas habían convertido el sistema solar en una fortaleza. El capitán Jake Morrison, cuyo desafío había destrozado la confianza alienígena, y docenas de otros líderes militares, que habían demostrado que la humanidad jamás se doblegaría ante ninguna fuerza del universo. Mis compañeros humanos, comenzó Sullivan, y su voz llegó hasta las colonias mineras en asteroides y las estaciones de investigación que orbitaban los planetas exteriores. Hace un año, representantes de una civilización alienígena llegaron a nuestro mundo, creyendo que podían conquistarnos con tecnología superior y una cantidad abrumadora de personas.
Asumieron que, debido a nuestra apariencia primitiva, éramos indefensos. Asumieron que, al estar divididos por fronteras nacionales, no podíamos unirnos contra una amenaza común. Se equivocaron en todo. Tras ella, el cielo nocturno se llenó de luces que no existían antes de la invasión. Naves humanas se desplazaban entre la Tierra y Marte con bajas, utilizando motores más rápidos que la luz, diseñados a partir de tecnología alienígena capturada y mejorados más allá de todo lo que el Consejo había logrado jamás. El cinturón de asteroides se había transformado en una vasta red de astilleros e instalaciones de investigación donde ingenieros humanos trabajaban sin descanso para construir naves que pudieran transportar a su especie a las estrellas. No pedimos este conflicto, continuó Sullivan. Sus palabras se transmitían a través de docenas de sistemas estelares mediante redes de comunicación que utilizan entrelazamiento cuántico para enviar mensajes instantáneamente a cualquier distancia. Nos conformábamos con explorar nuestro propio sistema solar y expandir gradualmente nuestra presencia entre los planetas. Pero desde la galaxia elegimos traer la guerra a nuestras puertas, pero hemos aprendido lecciones muy importantes sobre nuestro lugar en el universo. La primera lección fue que la humanidad había subestimado enormemente sus propias capacidades. Las armas y defensas que el equipo del Dr. Parker había desarrollado en secreto habían demostrado ser superiores a cualquier cosa que la civilización galáctica pudiera producir. Los sistemas de inteligencia artificial humanos tenían computadoras de combate alienígenas de alta potencia. La ingeniería humana había creado tecnologías y tácticas más eficientes. El rey había superado todas las ventajas que los alienígenas creían poseer. La segunda lección fue que la galaxia era mucho menos avanzada de lo que sus habitantes creían. El Consejo Galáctico se había acostumbrado a victorias fáciles contra especies primitivas, y como resultado, su tecnología se había estancado. Construyeron naves más grandes y armas más poderosas, pero habían dejado de innovar hacía siglos. La humanidad, obligada a desarrollarse bajo presión constante y recursos limitados, había creado soluciones más elegantes y efectivas. Pero la lección más importante, dijo Sullivan, con expresión seria, es que la galaxia está llena de especies que creen que la fuerza da la razón, que la tecnología avanzada les da la autoridad para conquistar y esclavizar a otros. Esta es una filosofía que no podemos ni toleraremos. En las profundidades del espacio, el almirante Cort revisó los informes finales de inteligencia del sistema de almas con creciente temor. Los humanos no se habían conformado con simplemente defender su mundo. Habían aprovechado el año transcurrido desde la invasión para construir una armada que desafiaba todos los principios de la ingeniería militar. Las naves humanas eran más pequeñas que las naves del Consejo, pero tenían mayor potencia de fuego, se movían más rápido que cualquier otra de la flota galáctica y operaban con un nivel de coordinación que sugería que todo su ejército estaba controlado por una única y vasta inteligencia. Señor, informó su oficial científico. Los sensores de largo alcance detectan flotas de exploración humanas que se desplazan más allá de su sistema solar. Parecen estar realizando misiones de reconocimiento hacia el espacio del Consejo. Cort sintió que se le helaba la sangre al comprender lo que esto significaba. Los humanos no se conformaban con permanecer en su propio sistema, protegidos por sus defensas superiores. Se preparaban para llevar la lucha a la galaxia y llevar su revolución más allá de las fronteras de su propio mundo. La primera misión diplomática humana llegó al mundo natal de Ceprian 3 meses después, transportada por naves que se desplazan a través de sombras vivientes similares al espacio y repletas de armas que hacían que la tecnología del Consejo pareciera juguete infantil. La embajadora humana era una mujer llamada Ellen Carter, cuyos firmes ojos grises y su semblante sereno recordaban a todos los que la conocían la aterradora competencia que parecía caracterizar a toda su especie. «Venimos en paz», anunció Carter a los representantes del Consejo reunidos. «Pero venimos con términos innegociables. La era de la conquista galáctica ha terminado. Cualquier especie que intente subyugar a otra se enfrentará a todo el poderío militar de la humanidad. Estamos estableciendo un nuevo orden basado en la cooperación en lugar de la dominación, en el respeto mutuo en lugar del miedo». Las implicaciones de sus palabras conmocionaron a todos los mundos civilizados de la galaxia. La humanidad no se ofrecía a unirse a la civilización galáctica como socio menor ni como especie sometida. Anunciaban su intención de rehacerla según sus propios principios, respaldados por un poder militar que ya había demostrado ser superior a cualquier cosa que el Consejo pudiera desplegar. El alto canciller Bexar, al escuchar el discurso de Carter desde su nave de exilio, finalmente comprendió la magnitud de lo sucedido. El Consejo había votado a favor de invadir la Tierra, creyendo que estaban añadiendo otro mundo conquistado a su imperio. En cambio, habían despertado una especie que cambiaría radicalmente el equilibrio de poder en la galaxia. La votación para invadir la Tierra había sido unánime,
aprobada por seres que creían que su tecnología avanzada y superioridad numérica garantizaban la victoria contra cualquier especie primitiva. Ahora, con la aparición de naves humanas en sistemas estelares de toda la galaxia, llevando mensajes de liberación a los mundos esclavizados y advertencias a sus opresores, Vexar comprendió que la fe del Consejo en su propia supremacía estaba en ruinas. Habían creado sus propios reemplazos, y la era de la expansión humana apenas comenzaba.